Ribes patrocina Crónicas Marcianas. Sandía Ribes y también lima y kiwi. Refréscate a lo grande. Atención, el reportaje del Yakolev 42. Nos quedan 30 programas. Podéis enviar a partir de este momento vuestros mensajes, como cada noche, al 5559. Y tenemos ya en nuestra mesa a nuestros contertulios. Vamos a hablar de lo que se debe estar hablando en casa en relación con todo lo que acabamos de ver. Tenemos a Pilar Rahola, buenas noches. Tenemos a Salvador Sostras, bienvenido. Buenas noches. Ramón Ramoncín, en tu casa. Boris, ¿qué tal? Muy bien. Bien, Pilar, a bote pronto. Venga, unos bote prontos en relación con lo que acabamos de ver. Iremos recordando algunos fragmentos del reportaje. Primero voy a intentar tener la cabeza clara, porque la verdad es que este reportaje llega al alma. Llega al alma. Yo reconozco sin ningún ambaje que me ha emocionado profundamente, que me he puesto en la piel de sus familiares. Es un reportaje extraordinario y que incluso te hace llorar, ¿eh? De manera que es muy probable que haya muchos espectadores que estén, como estamos hoy nosotros, muy conmocionados e impresionados. A bote pronto, se jugó con la verdad. Sin ninguna duda, se mintió deliberadamente, se escondió información, se escondieron pruebas, se escondieron detalles de familiares, fotos personales, placas, aquello que nunca te imaginas que puede hacerte un gobierno contigo mismo, ¿no? Después, se jugó con los sentimientos de los familiares. Se maltrató a los familiares y yo creo que tengo que decirlo con esta rotundidad y diría más con esta vergüenza. Y después, cuando todo se supo, se continuó jugando con la dignidad. Yo creo que lo peor del reportaje es cuando sale Trillo al final y dice, si fueron voluntarios, si nadie los obligó, ¿no? He tenido vergüenza por ese gobierno, he tenido vergüenza por lo que ocurrió durante aquel tiempo, he tenido vergüenza por mí misma por no saber todo lo que hoy sé, porque creo que tendríamos que haber alzado la voz todos. No sé ni dónde estábamos, ¿no? Y siento y tengo un sentimiento profundo por esos padres, madres, hermanos, tíos, hijos, mujeres, que se quedaron sin lo más querido y que aún no saben, muchos de ellos, dónde están los cuerpos de sus seres queridos, a quién enterraron, a quién incineraron y, sobre todo, aún no han recibido una disculpa. Sostras. A mí se me ocurren dos reflexiones. La primera, yo no entiendo cómo compaginar, no sé cómo compaginar el sentimiento antimilitarista, el sentimiento de que no cabe invertir en defensa, no cabe dar más dinero para comprar armamentos, ni para comprar aviones, ni estas cosas. ¿Cómo encaja esto luego cuando vemos que cae un avión y somos incapaces entonces de comprender que tal vez si se hubiese comprado, si España tuviese una flota de aviones correcta, presentable, ya no digo correcta, digo presentable, si tuviese más dinero el Ministerio de Defensa, si se hubiese invertido en armamento mucho más de lo que se ha invertido, posiblemente ahora podríamos hacer un programa y estar hablando de otras cosas. Ramón. Hombre, yo creo que podríamos debatir mucho qué tipo de ejército queremos tener, los que queremos o no, cómo se gasta el dinero, cuánto dinero se invierte en investigación y cuánto en el ejército. Yo creo que sería motivo de otro debate, ¿vale? Pero eso no puede ser una coartada para lo que ha ocurrido. Es decir, primero, esto no es un accidente. Es decir, un accidente es cuando en condiciones favorables, con todo a favor o con todo más o menos bien, se produce un fallo, algo. Hay una tormenta, ocurre algo. No, esto es más que un accidente. Es decir, aquí hay una gente que no tienen la idea, los propios pilotos son personas que no están debidamente cualificados para gestionar problemas en cabina. El avión ha sido un avión que ha pasado hasta por 6 subcontratas y de 146.000 euros que se pagan, finalmente quedan 46.000, que es lo que llega finalmente, porque 100.000 se quedan por la piratería aérea. Eso es terrible, o sea, todo eso es horrible que ocurra porque las cosas no se han hecho bien. Pero lo peor de esto es la gestión de cómo se lleva lo demás, lo que decía Pilar. Es decir, es lo que es realmente lamentable. Es algo... Aquí se habló mucho del tema de se pierden unas elecciones porque hay un atentado, ¿verdad? A mí, personalmente, me parece que esto es suficiente para que un gobierno, por lo menos un ministro de Defensa, dimita y casi cambie un gobierno. Porque me parece algo realmente penoso, lamentable. Y lo que es más gracioso, parece la gestión propia de un país estalinista. Es decir, esa gestión de ocultar la verdad, de esconder los hechos... Me parece... Vemos un fragmento y seguimos hablando. Dicen que ya vuelven a casa
no te puedes ni imaginar que con un trasto de avión que venían les podía pasar eso. Mi marido, por su trabajo, había hecho un reconocimiento previo del Jack. El día antes del accidente llamó a casa y la primera frase que me dijo fue: reza por mí que este avión es una mierda. O sea, es un avión ruso, viejo, destartalado, pequeño, por lo que tenemos que realizar varias escalas para repostar, con el peligro que suponen los aterrizajes. Mi padre nunca nos decía nada a la familia para no preocuparnos, pero un compañero que estuvo con él en la Antártida le mandó un email que decía lo siguiente: como te puedes imaginar, no son aviones nuestros, sino alquilados a un grupo de piratas aéreos que en condiciones límites transportan nuestro material y personal. Te hablo de los Tupolev, Yakolev, etc. Con solo ver las ruedas y la ropa tirada por la cabina de la tripulación te empieza a dar taquicardia. Mi hermano llama a su novia y le dice: me voy a subir a una tartana. Y su vida corroboró sus palabras. Es decir, él se accidentó en ese avión. Las familias, yo concretamente como hermano, las palabras que él me había dicho me merecían más fidelidad que cualquier ministro y que cualquier gobernante. Según todos los datos técnicos, el Jack 42D era un buen avión. Y todo sigue apuntando a algún error humano, más un cúmulo de factores negativos como origen de la tragedia. A ver, Sostres quería decir algo. Bueno, a mí se me ocurre solo comentar en relación con lo que decía Ramoncín, que la gestión, realmente el PP tuvo un problema con las formas en todos mientras gobernó, estoy de acuerdo. Pero es verdad que una gestión mejor no hubiese cambiado esta tragedia. ¿Qué quiero decir? Si a mí se me muere mi hermana o mi padre o mi madre, y es una cosa tan lamentable y terrible como esta, tan terrible como esta, yo lo que querría, me imagino que lo que querría es que cuanto antes acabáramos con todo esto. Y si mi hermano se ha muerto, que no tengo hermano, se ha muerto en cualquier sitio, y entonces yo tengo que pasar por el trance, por la incomodidad, por el dolor terrible, no solo de pasar por la pérdida de hermano, sino de tener que ir a reconocerlo o a identificarlo. Entonces yo creo que esto es mucho más duro. Entonces, la estrategia del gobierno, desde mi punto de vista, ¿cuál fue? Decir, bueno, como al final da lo mismo, porque enterrar a alguien es una cosa perfectamente simbólica, que no tiene valor más allá del símbolo. No tiene valor más allá del símbolo. Pero precisamente todos los que no sois católicos en esta mesa aceptáis que los rituales de estos no tienen el ministro de Defensa sí era católico. Pero fíjate, y ese señor, ese ministro de Defensa como católico, ha irrespetado una de las litanías más importantes, una de las liturgias más importantes de su religión. Le pregunto a Pilar, yo te pregunto a Pilar, tú como no católica a ultranza, quiero decir, entonces creo que esta gente sí pudo enterrar, entonces remover todo esto, yo creo que no les devuelve nada. Son 62 medallas, 62 tumbas equivocadas. No les devuelve nada, con eso teníamos de sobras, esta gente ya había pasado por un funeral, tener que pasar por todo el dolor que están pasando ahora, a mí me parece... Perdón, es que yo si me permitís un matiz, yo no solo hablaría del dolor de los familiares, sino del dolor de los soldados. Los soldados, en cualquier ejército, están dispuestos a dar su vida. Sí. A dar su vida por la bandera que defienden. Es decir, yo creo que ha habido una ofensa, si se me permite, claramente al ejército español. Mira, es decir, no es lo mismo un cuerpo que otro. No es lo mismo un soldado muerto que otro. No, es decir, el propio ejército debe pensar, caramba, ¿cómo nos tratan cuando morimos? Claro. Perdóname, el lema del ejército... Oye, no, a ver, el lema del ejército es todo por la patria. Y hay un general que es muy impresionante su valentía, que dice... mi hijo lo dio todo por la patria y la patria no le dio ni un avión en condiciones. Que es brutal en ese momento en el reportaje. Salvador, yo quiero decirte que antes... Perdón el matiz. Hay algo peor. Ni un entierro como en condiciones. Claro. Miren ustedes, este país recibió de ese avión 16 quejas anteriores al accidente diciendo, cuidadín. El gobierno noruego solo necesitó una sola queja de un capitán, el capitán noruego Vindenes, que dijo: la experiencia de volar en el Jack 42 para mí es más preocupante que la desactivación de minas y explosivos en el Afganistán de la guerra. Con este solo informe, el gobierno noruego deja de utilizar el Jack 42. El gobierno español tiene 16 quejas, 75% de las cuales van sobre el Jack y no hace caso y las entierra. Segundo punto, la tripulación va a Trebisonda,
que es un aeropuerto que no tiene radar de aproximación y nunca había aterrizado en ese aeropuerto, cuando cualquier experto te dice que eso es imposible de hacer. Además, había volado 23 horas y 25 minutos seguidas. Claro. Ese día. Y si cara negra, una cara negra sí, exactamente, más evidentemente las condiciones meteorológicas. Es decir, antes de todo hay un cúmulo de irresponsabilidades que espero que se dimieran en la Audiencia Nacional, que tienen que ver con la responsabilidad política de un gobierno, porque esas madres y padres y familiares dieron a sus familiares, los pusieron en manos del ejército, en manos del ministro, en manos de un gobierno. Y ese gobierno no hizo las cosas como tenía que hacerlas, ni antes, ni en medio, ni después. Hay una irresponsabilidad, Salvador. Y te digo finalmente una cosa. Tú me dices que el discurso antimilitarista no quiere que haya... Tú no quieres, o sea, tu discurso lleva esto. Tu discurso lleva esto. Tú no sabes lo que... Eso me parece no solo demagógico, eso me parece miserable. No, tu discurso eso me parece sobre miserable. los ejércitos lleva Salvador, no tienes ni idea. Primero, sepas que en comparecencia parlamentaria se demostró, léete los papeles, las comparecencias parlamentarias, yo lo he hecho, se demostró que ni tan solo fue una cuestión de ahorro. ¿Sabes lo que se ahorró el ejército español con este Jack? 1 millón de pesetas. ¿Sabes lo que se...? Hubo 6 subcontratas. Ni tan solo fueron baratas esas vidas, Salvador. No fueron ni baratas. Pero es que además, este gobierno era un gobierno que tiene un discurso militarista, que se pasaba todo el día hablando del ejército, todo el día hablando de la patria, y no cuidaba ni a sus soldados. Es que mentía consigo mismo. Es que es todo una gran demagogia, una gran mentira. En el entierro ya hubo una tensión que vaticinaba lo que posteriormente sucedió. Los muertos no se van. Los muertos vuelven. La prepotencia del señor Trillo se hizo patente a menos de medio metro de distancia de mi persona cuando yo le requerí para que con tiempo, que no tenía ninguna prisa, le dije que si me podía explicar el viaje a Trabzon, porque su avión ni había tenido que repostar ni reunía las condiciones de aquel avión que había traído los 62 féretros. Entonces fue cuando se acercó a mí y se atrevió a decirme que yo quién era y que qué hacía allí. Claro, mi respuesta fue instantánea. Le dije, mire, estoy aquí porque quiero creer, porque así me lo han dicho, que en la tercera fila, tercer féretro a la izquierda, están los restos de mi hijo. Y me dijo, pues qué pena que su hijo no esté vivo para hablarle de las características del aparato. Yo le dije, mire, la suerte de que no esté vivo la tiene usted. Yo por contra tengo una gran desgracia. Y usted tiene suerte de que él no esté vivo. Y me dijo, ya averiguaré su dirección y le mandaré una carta y se lo explicaré. Hoy, 21 de noviembre del 2004, todavía estoy esperando esa carta. No me la mandará. Seguro que no. ¡Que limite el trillo! ¡Que tú fuiste en un buen avión! ¡Hijo de puta! Los aviones de puta madre que tienen ahí. Ahora para la foto, ¿esos aviones qué? ¡Viva el ejército! ¡Viva España! ¿Cómo va en este avión cuando ha ido para allá? No. ¿Cómo va en esa chatarra? Los reyes pusieron 62 medallas sobre 62 mentiras. Yo creo que el ministro Trillo, si realmente dijo esto, estuvo absolutamente desafortunado. Ya sé que es un poco antiguo el vídeo, o sea, seguramente ya lo comentamos antes. Me gustaría, demostrar atención por el cuidado que tuvo el rey con las víctimas. A veces nos preguntamos para qué sirven las monarquías. A mí esta monarquía no me gusta demasiado, pero hay que reconocer que en este momento seguramente la única responsabilidad institucional, el único responsable institucional que estuvo a la altura y que supo, en fin, poner cara y gestos de circunstancias y estar con las víctimas, fue la monarquía. Pero se engañó al rey también, ¿eh? El rey puso medallas en cuerpos que no eran. El comportamiento posterior del rey es el que es admirable. Quiero decir que después de haberle hecho hacer esa pantomima muy fuerte. Yo, sobre Trillo, creo que no quisiera cargar las tintas. Es decir, hay un momento en el reportaje que han visto todo el mundo donde hay una mujer que reconoce que ha perdido la fe en Dios, la fe en la Virgen, que solo reza con su hijo, y eso lo dice alguien que era verdaderamente creyente, que es una cosa muy digna y que algunos que no somos tanto nos da mucha pena no serlo cuando vemos a tanta gente con tanta fe. Estamos hablando de un ministro que es de comunión diaria, ¿eh? Entonces yo de Trillo prefiero casi no hablar. Es decir, a mí Trillo me parece en esos momentos un personaje deplorable, por todo lo que ha hecho, por cómo se ha comportado después, por cómo trató a los padres de las víctimas, por cómo mintió cuando sabía que estaba mintiendo.
En cualquier caso, lo que se produce no es un acto de la inmediatez de quitarle el dolor a la gente, como tú decías. Por supuesto, cuando alguien se muere, tú quieres que todo termine rápido, exacto, que pase el proceso, enterrar... Pero ojo, tú sabes a quién estás enterrando. Tú sabes lo que estás haciendo con el cuerpo de tu padre, de tu madre. No es lo mismo. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Ese cuerpo ya no es nada. Ese cuerpo posiblemente ahora ya no sea... Pero Salvador, no has oído a los padres. Cuando alguien muere, cuando mueren tus hijos Salvador, no. Pilar, Has oído a los padres. Los has oído. Querían enterrar a sus hijos. A sus hijos. Es que ellos, el entierro a un hijo está en el que lo entierra, no en el enterrado. El entierro es un acto moral de una persona viva, no un acto físico de una persona muerta. Pues claro, es que es así. Y no me lo digas tú, Pilar, y no me lo digas tú. No soy nadie. Te pones tan realista y tan materialista. Salvador, no soy nadie para hablar en nombre de cada madre y de cada padre. Yo no hablo en nombre de nadie. Perdóname. Yo solo digo que el acto simbólico de enterrar a alguien depende de los vivos, no de los muertos. Pero esto es lo que quiero decir. Pero ¿en qué queda la medicina forense? ¿En qué queda la identificación de los cuerpos? ¿A quién dejaron trabajar? ¿Cómo trabajaron? ¿Cómo puede ser que 30 cuerpos no fueran identificados correctamente? Javier, ¿Qué se hizo? Te lo explico. ¿Se metió cada bulto en un saco? Te lo explico. Sí. No. Los 32 cadáveres... Pues, como comprenderás, esto profesionalmente pero, Javier, además... es tan triste como lo del avión. Es decir, es una desgracia sobre una desgracia. Y Es una improcedencia sobre otra improcedencia. Es que, la otra discutible. La otra siempre habrá quien pueda decir, no, el avión era correcto, en fin. Pero sobre la identificación no hay paliativos. No, es decir, se hizo mal o no se hizo. Javier, yo te puedo preguntar, ¿de qué hubiese servido hacerla bien? Yo pregunto, ¿de qué hubiese servido hacerla bien? Perdonen ustedes. ¿Qué diferencia? Perdona, las cosas, pero primero, esto es aplicable a todo. Es decir, las cosas tienen que hacerse bien. Entre otras cosas, porque pagamos muchos impuestos para que las cosas se hagan bien. Yo creo que hacerlo bien aquí y hacerlo rápido. Perdona, pero hay una perversidad, Javier, aquí. Hay una necesidad de que las cosas se hagan bien siempre en la vida. Pero bien a veces rápido. No, hay una rápido no es bien. Rápido no es bien. Hay una perversidad aquí, porque se hace rápido y con prisas, porque el gobierno tiene el interés de ir rápido y cerrar la polémica. Es decir, que aquí la falta de... Perdónenme ustedes, en 3 horas y 25 minutos, las autoridades españolas identifican 30 cadáveres. Para que tengamos una idea, el cadáver de Julio Anguita Parrado, que llegó con 3 cadáveres más en Austria, tardó 48 horas él solo en ser identificado. Trillo pide que en 3 horas y 25 minutos se identifiquen 30 cadáveres. Resultado, los 32 cadáveres identificados por los turcos son todos correctos. Los 30 cadáveres identificados por españoles no son ninguno correcto. Es decir, yo podría entender tu tesis si hubiera habido el tiempo adecuado, las técnicas adecuadas, se hubieran hecho bien las cosas y habría salido mal. Aquí no. Esto fue deliberado. Aquí se quería enterrar lo que fuera, como fuera, porque había un tema político detrás. Claro, vemos otro fragmento. Perdóname, Ramón. Perdona. Los 32 cadáveres identificados correctamente y donde ellos se hacen cargo de 30 cadáveres sin identificar, indicando los números de bolsa correspondientes, con el compromiso de que los identificarían y los entregarían a sus familiares. Y el compromiso fue que los entregaron a sus familiares y todavía están sin identificar. Que cambia mucho. General, ¿me puede confirmar que todos los cadáveres que están enterrados es correcto su nombre y apellido? Bueno, si no hubiéramos vuelto hasta acabar con el tema ese. Te lo afirmo, claro. Si no, insisto, hubiéramos ido trabajando hasta disipar cualquier tipo de duda. En mayo vamos a Estambul a hacer las pruebas de ADN y esas pruebas determinan el Instituto de Toxicología que las muestras de ADN nuestras corresponden con las muestras de ADN de la bolsa número 17 y no de la 14, que es la que me dieron a mí. Los turcos se mantuvieron en todo momento firmes en que ellos podían haber identificado a los 62 cadáveres. Pero hay un momento en que hay una orden, en un momento los generales se empeñan en que tienen que llevarse a los 62 porque hay una hora de funeral que son las 6 de la tarde en la base de Torrejón y por eso es por lo que se acelera simplemente el traslado de esos cadáveres. Nosotros lo que más hemos sentido es la falta de respeto a nosotros, el abuso de poder. Nos han humillado, nos han criticado. ¿Qué español se puede creer que actuaron de buena fe? Nadie. La sociedad española toda lo sabe. Nosotros, perdonar, yo sí que perdonaré, pero cuando me pidan perdón, con humildad.
Una pregunta. ¿Trillo fue engañado por los militares o Trillo obligó a los militares a engañar? Yo creo que es la segunda, porque hay una voluntad política que está por encima de la voluntad profesional. Es decir, hay unos técnicos que pueden hacer bien el trabajo, lo hacen mal porque tienen prisas. Y toda la información que tenemos hasta el momento indica que se pone una hora de funeral y se le indica a los responsables que tienen que hacer las identificaciones que a esa hora tienen que estar, pase lo que pase, esto sale, y se reparte lo que se en el momento del vídeo se ha dicho así, ¿no? Sí, exactamente. Es que no es una premura bondadosa, es que es otro tipo de premura, es una premura política, es una necesidad, estamos en época electoral. De partido. Me gustaría que no fuese cierto algo que se dijo, que dijo una persona que lo oyó, un testimonio directo, que le dijo, presidente, esto está acabado, en 3 días está solucionado y zanjado. Ojalá otros temas, como el Prestige, hubiésemos sabido solucionarlo con tanta celeridad. Esto lo habría dicho Trillo. Aquí justamente con lo de Prestige... Antes has dicho... Bueno, ojalá sea mentira, ¿eh? Sí, no, antes tú has dicho, es que esto... En fin, esta gente finalmente han tenido un entierro equivocado en los de Fuerto. Pero si me permitís, y aunque sea tan sórdido el tema y tan siniestro, equivocado anecdóticamente, o sea, de hecho no importa demasiado. Bien, han tenido un entierro, yo creo que digno, las familias han tenido la compensación económica que merecían por ello. Quiero decir que el trato que ha dispensado el Estado a estas víctimas y a sus familiares, yo creo que ha sido un trato, digamos que regular, o sea, el que se esperaba. Después ha habido una confusión de cuerpos. A mí esto me parece secundario delante de la respuesta del Estado, que ha sido para mí una respuesta, digamos, en las formas bastante desagradable y bastante penosa, pero claro, cuando alguien... Perdone, pero hay otra forma que es hacer, es decir, no hago un funeral de Estado, les doy el cuerpo. El cuerpo de un hijo, cuando fallece, pertenece a la familia, no al Estado. Sí. Démelo. Y no les dejaron, ¿eh? No me lo quiten. No me hagan ustedes, no sellen la caja, no decidan sobre esos seres. Porque entonces es lo que te digo, los muertos no mueren mientras haya personas vivas. No mueren, no hay forma de solucionarlo. De esa forma no se soluciona. Así no se zanja un problema, así no se soluciona nada. Y creo que lo hicieron fatal. Me quedo sorprendido de lo mal que lo hicieron. Tú me dices que tratan bien. Es que yo creo que hay varias indignidades. La primera es del avión. La segunda es la gestión de la muerte. Y la tercera, y la mentira. Y la mentira, consciente o inconsciente. Y ese pobre señor militar, porque luego hubo ceses de militares, ceses que hacía mucho tiempo que no se producían en ese nivel, por cierto. Pero ese señor, puede que haya dos cosas, que no estuviese convencido de lo que decía el general y que lo dijese, o que lo estuviese o lo dijese. Las dos cosas son fatal. O sea, es mentira. Sí, y luego, Javier, y luego hay una gestión posterior de maltrato a los familiares. Y yo solo te recuerdo algunos titulares. Defensa deniega la pensión de viudedad a cónyuges no casados de los militares fallecidos en el Jack 42. Fíjate. Las autoridades impiden a la madre del único soldado canario... Hay un problema con el seguro también, que hay un problema con el seguro. Las autoridades impiden a la madre del único soldado canario fallecido en Turquía asistir al homenaje a los caídos en Canarias. Defensa recrimina a una viuda por dudar de la identificación del Jack 42. Los familiares denuncian que el Ministerio les ha dado la dirección del bufete de abogados más caro que habían encontrado cuando habían prometido asistencia gratuita. Defensa oculta a los familiares del Jack 42 el hallazgo de objetos personales a los fallecidos. Defensa reparte mal los relojes de las víctimas del Jack 42 y luego decide engañar a las familias. Etcétera, Salvador. Estamos hablando de esto. Y tendré más. Y acabo con esto. Ramón, acabo. Tú has dicho, Trillo no es el tema. Pero Trillo está sentado en el Congreso de Diputados. A este señor que hizo esto le estamos pagando con dinero público. Es una vergüenza que aún esté. El avión no se cayó por Perdón, este señor es el que escondió, engañó. En ese momento. Hombre, por favor. Ahora el gobierno actual aprueba un protocolo de identificación de víctimas para que sea una cosa completamente estricta. De la misma manera que aprueba también unas indemnizaciones no solo para los militares, sino para los cooperantes o para la gente que... Quiero decir, cosas que se han hecho ahora, que yo no digo que hayan hecho ahora. Es que es una cuestión de imaginarse en la tesitura de mucha gente que tiene responsabilidades. Se estaba escuchando, me estaba imaginando que uno pues está en el cargo de ministro de Defensa y le cae un avión. Por más que ese avión sea una chapuza de avión, pero dices, ¿había voluntad de que ese avión cayese? No. Que se puede hacer política contra Trillo porque cayó el avión, cosa que ya se hizo desde el primer momento. Sí, que uno decía, pero bueno, si eso es mala leche, eso le puede pasar a cualquiera. Sí, y en cambio después, en esa cosa hecha con santa desvergüenza, hablando de la cuestión opusdeística, de quererlo solucionar y tapar, perdón, en esa
en esas irregularidades, en ese nefasto procedimiento seguido después, yo no entiendo cómo su conciencia no le hace... Claro, como no es hay... decir, perdón, me he dado cuenta de que se hizo muy mal todo esto y voy a tomar un descanso. Sería lo mínimo. mínimo. Hubiera sido lo mínimo. Mira, hay una madre que sale, un padre, que dicen, yo acudo a esta tumba porque ya he hecho mío lo que hay dentro, ¿vale? Un poco lo que tú dices, ¿vale? Yo ya he hecho mío lo que hay dentro, pero quiero... en algún momento esto saber a quién le pertenece en realidad. Porque yo no creo que un cuerpo... Es uno. Yo no creo que un cuerpo después de muerto sea nada en particular. Hay otro que dice, yo no quería que a mi hijo le incineraran, pero cuando vi la exhumación, desde luego prefiero la incineración. Es decir, todo eso ya forma parte de eso tan oscuro que hemos pensado. Pero tú eres dueño, tú tienes que rendirle tu homenaje. El mejor homenaje que tú le rindes a un muerto es saber dónde está. ¿Dónde está eso? Parece una tontería, entiendo que no. Ramón, está en ti. Entiendo que está en ti, exacto. Una persona que se muere está en ti y en tu vida. o no está. Pero tú, no todo el mundo piensa así. Pero no todo el mundo piensa así. Hay quien quiere saber dónde está su cadáver, hay quien va cada 1 de mayo a poner flores. Pero si ya lo sé, yo no voy a debatir esto contigo, yo creo eso. Pero hay quien va cada 1 de mayo. ¿Pero qué barbaridad es esa? ¿Cómo que no está? No está, Javier. ¿Cómo hay accidentes aéreos civiles donde se procede a la... Javier, lo que estamos viendo con Ramón es que el cuerpo no está en la tumba. Que todo esto es filosofía, que me importa un pito. Me importa un pito. Hay que identificar los cadáveres de un accidente aéreo. Correctamente. Y lo demás yo no estoy defendiendo a Trillo. Yo lo único que digo es... Como se hace pajaritas con el muerto, oiga, ¿a mí qué me cuenta? Es verdad que se hizo mal, sí. Es verdad que se ha exagerado desde mi punto de vista y se ha criminalizado en exceso a Trillo. A mí me parece que sí. A mí me parece que por esto no hay que decirle lo que se le ha dicho en esta mesa y en otros sitios. No digo que en esta mesa se le ha hecho. Yo creo que no es razonable, no guarda. Pero vamos a ver. Vamos a ese trasiego de cadáveres. Un fragmento más, perdón. Cuando me enteré que estaba incinerada, eso fue el golpe más grande, porque no lo asimilo todavía. Que está incinerado, no lo acepto. Nosotros supimos que mi hermano estaba enterrado en Zaragoza bajo el nombre de José Manuel Sencianes López y que la persona que nosotros teníamos enterrada es José Israel Ferrer Navarro, que es un chico de Albacete. Cuando nos enteramos que nuestro hermano había acabado en Murcia, nos pareció la canallada más grande que nos podían haber hecho, ¿no? Conforme fue pasando el momento que ya pudimos ver el lugar, el mar, la tranquilidad, la serenidad, pudimos nosotros también pues entender que había sido un gesto bonito que le habían dedicado esta familia a su hijo y que, bueno, pues finalmente fue con nuestro hermano José y bueno, nos pacificamos, ¿no? Porque pensamos que nuestro hermano José, pues al final descansaba en un lugar tan bonito como este, ¿no? Nosotros decidimos incinerar a mi hermano Santiago. Fue una decisión que tuvimos que tomar en muy breve tiempo. En una reunión en Madrid, Tony me lo dijo, que mi marido no era mi marido en realidad, el que yo tenía, y ya me presentó a José Antonio, a su hermana, y yo le dije que no se sintieran con culpabilidad porque ellos pensaban que era suyo, igual que yo pensaba que lo mío era mío, pero estaba hecho y ya no había vuelta atrás. Y yo, 8 meses después de eso, solamente puedo decir que a los muertos al menos se les deje descansar en paz. Las elecciones pueden justificar muchas cosas, pero hay una cosa que me parece injustificable, y es que a los muertos no se les deje en paz. Dejen en paz a los muertos, por favor. Bueno, esta es la actitud me llama mucho. lógica. No quiero hacer un chiste, pero qué antiguas parecen estas imágenes, ¿eh? Los muertos estos, los muertos de Madrid, del atentado, de... Es que las familias quieren eso, que los dejen en paz. Estas familias que hablaban demuestran lo que yo te digo. Quiero decir, uno dice, yo descansa donde quiere, está en el mar donde quería. Es al margen todo lo demás, todo da igual. Bien, quizá hemos sido muy duros con Trillo, voy a estar de acuerdo contigo. ¿Le vamos a perdonar a Trillo? No, le vamos a perdonar a Trillo un montón de cosas que no hizo. Que, por ejemplo, fue ponerse él tenía que inmediatamente haberse puesto a trabajar. Todas esas medidas que adopta ahora el nuevo gobierno las tenía que haber adoptado él desde ese momento. Vamos a procurar que no ocurra, vamos a contratar los aviones de otra manera, vamos a procurar que los seguros a los militares se cumplan y no esos seguros que tenían que no se han cumplido, vamos a hacer un protocolo de identificación de víctimas, por supuesto no se puede falsear un documento público y no se pueden falsear ni falsificar unas tal. Vale, supongamos que todo eso es así. ¿Tú crees que si Trillo esta noche está viendo esto, porque lo habrá visto,
¿Tú crees que si mañana nos sale ya con las orejas gachas, pidiendo perdón, reconociendo que se ha equivocado y sobre todo haciendo eso que de verdad están esperando los familiares de las víctimas, que les pida perdón, podremos entonces venir la semana que viene a decir que es un impresentable y un indeseable, sí o no? Yo creo que sí. Vale. Porque tú crees que no va a pedir perdón. Yo lo que va a pedir perdón, yo creo que del último gobierno Aznar nadie ha pedido perdón nunca. O sea, una demostración de arrogancia en los eventos yo no la he visto nunca. Pero yo creo que a pesar de que Trillo no es un asesino que ha tirado un avión, y a pesar de que Trillo no es una persona mala, ¿no?, que ha querido confundir a las familias, etcétera, yo ni tan solo iría a lo de la costa política, Pilar, ni tan solo. Pero bueno, yo es que a pesar de eso creo que se equivocó, que hizo cosas mal hechas. Pero no se trata de... no se trata de ser bueno... No se trata de ser bueno o malo. No se trata de actuar bien o mal. Y las personas buenas, a veces, actuamos mal. Y los malos, y las personas malas, por así decirlo, a veces actúan bien. Es decir, Trillo ha actuado sin maldad. No, perdónenme ustedes, es que es un tema... jugando con la mentira en relación a la muerte de soldados españoles. Era el ministro de Defensa, claro. Es que da la impresión de que un político en ejercicio y además en un ejecutivo y en el Ministerio de Defensa, ya me dirán ustedes, un ministerio tan importante, da la impresión de que no tenga responsabilidades, pero no de bondad o de maldad, no sentimental, no emotiva, no, miren ustedes, yo le adjudico a Trillo 4 responsabilidades. La primera, la de preocuparse cómo y de qué manera viajan los soldados. La primera. Y ahí falla por todos lados, porque además es que hay quejas previas. Por tanto, primera responsabilidad, Federico Trillo, por la que tiene que pedir perdón, esta. La segunda, la obligación democrática de la verdad, y mintió. Y mintió deliberadamente. La tercera, la humildad. Y nunca la ha habido. Ha habido arrogancia. Es más, en el reportaje cuando Trillo dice, recuerdo que son soldados que fueron voluntariamente. Eso es escandaloso. Tienes ganas de decirle, hijo de puta, perdonen ustedes. Y la cuarta, y acabo. Y la cuarta, perdóname Salvador, y creo que tú también lo has reconocido, la dignidad de poner su cargo a disposición de los ciudadanos. La cuarta. La impunidad no puede ser. Ramón, Pilar, Salvador, gracias por haber estado con nosotros, como siempre, con nuestro recuerdo a las familiares de las víctimas.